Hola, te doy una bienvenida a este podcast, donde encontrarás información importante relacionada con los procesos de compra y venta internacional. Mi nombre es Catherine Páez y esto es Hablemos sobre negocios internacionales. Para adentrarnos en el tema de los contratos de transporte y seguros, debemos saber lo que se entiende por negociación internacional. Esta es aquella negociación en la cual intervienen partes de diferentes países, es decir, que se mueven en mercados exteriores. Ambas partes buscan acuerdos de comercialización, ya sea de bienes o servicios, y podemos llamarles vendedor y comprador o exportador e importador. En este caso nos referiremos concretamente a los bienes tangibles, pues están sujetos a intercambio físico entre estos actores y por lo tanto la mercancía juega un papel trascendental para el éxito de dicha negociación. Dos aspectos sustancialmente relevantes tanto para el comprador como el vendedor son estos que tocaremos en el podcast: el transporte y el seguro. El transporte es una actividad de gran relevancia en el comercio internacional porque mide el nivel de competitividad de una empresa en el mercado. De igual manera, esta es importante y se debe tener en cuenta que el seguro de transporte minimiza el riesgo de pérdida de la mercancía ante accidentes o desastres durante el transporte de esta a su lugar de destino. Una vez existe un acuerdo entre empresas o personas de países distintos donde una de las partes, o démosle nombre, el vendedor, se compromete a entregar a la otra parte, es decir, el comprador, unas mercancías en el lugar convenido, en un plazo determinado y bajo un precio pactado. Pues a esto le llamamos contrato de compra y venta. Pero, ¿por qué es tan importante? Pues su importancia radica en lo que él representa, ya que en él se definen las condiciones que garantizan que la transacción comercial tenga éxito, y para realizarlo se deben seguir el siguiente proceso. Se debe indicar la calidad con la que actúan los actores de la negociación, definir exactamente y completamente cuál es la mercancía, el tipo de envase, embalaje, su precio unitario y total. En caso de que sea un pago aplazado, se deben definir los intereses en él, los plazos de entrega, el medio de transporte, el Incoterm que se determina al momento de negociar, las condiciones de reembolso de la exportación, las garantías o afianzamientos sobre el pago, las condiciones para entrar en vigor dicho contrato y la fecha y firma de ambas partes. Como dijimos anteriormente, en el contrato de transporte se debe incluir la definición del término Incoterm. Así se determinan las responsabilidades, obligaciones, los gastos y la transmisión de riesgo entre quien compra y quien tiene la mercancía internacional en venta. Según el Incoterm seleccionado, se define si éste incluye o no el transporte de dicha mercancía. En todo caso, cualquier actor que se responsabilice del transporte de la mercancía deberá tener un contrato de transporte internacional que no es más que el documento donde una de las partes se obliga frente a otra a entregar la mercancía en las condiciones allí pactadas. Ahora, en el contrato de transporte intervienen tres partes: el porteador, que es quien contrae la obligación; el cargador, quien por cuenta propia o ajena se encarga de la conducción de la mercancía al porteador; y el destinatario, que es a quien se le envía la mercancía, que puede ser a la vez cargador y también destinatario. El proceso que se debe seguir para llevar a cabo el contrato de transporte es el siguiente. Primero, debemos seleccionar el modo del transporte, la elección de la empresa transportadora y la negociación de las condiciones del servicio ofrecido con el agente, fecha, ruta, costos, frecuencia y tiempo de tránsito. Se realiza el diligenciamiento del documento de transporte de forma preliminar, se hace la liquidación de fletes por parte del transportador o el agente y dichas tarifas se deben cotizar en dólares.
Se realiza la preparación de la carga para el transporte, embalaje, marcado, etiquetado, unitarización y seguro. Luego se realiza el alistamiento de documentos de soporte que requiere la exportación, el transportador o la importación. Se entrega la carga al transportador en el lugar acordado junto con los documentos requeridos y se realiza el pago del flete. En cuanto al flete, que se define como el costo por el traslado o transporte de bienes de un lugar de origen a otro destino, hay que tener en cuenta que al cotizar fretes no podemos esperar encontrar condiciones fijas, ya que el mercado de transporte es muy variable y se pueden encontrar algunas diferencias en cuanto a servicios y costos. El éxito de una negociación de fletes radica en el conocimiento previo de las tarifas referenciales para el mercado internacional, de tal manera que al momento de establecer contacto con la agencia de transporte, quien contrate el servicio tenga algún parámetro de comparación. En el contrato de transporte se debe contemplar algunos documentos que son indispensables para cumplir con los requerimientos demandados por las autoridades aduaneras. Dichos documentos dependerán del transporte utilizado y algunos de estos son la carta de porte por carretera, carta de porte aéreo, carta de porte ferroviario, conocimiento de embarque marítimo, conocimiento de embarque multimodal, el packing list, factura comercial internacional, certificado de seguros de transporte y nota de entrega. Ya les he brindado información básica e importante en lo que respecta al transporte, pero no podemos olvidarnos del contrato de seguro. Ahora, ¿cuándo aplica el contrato de seguro? Sin importar el medio de transporte, siempre existe un riesgo de daño, de pérdida o demora de la carga. Por lo tanto, es necesario que los actores de la negociación aseguren la mercancía durante todo ese trayecto. Aunque no es obligatorio adquirir dichas pólizas de seguro, algunos Incoterms obligan al vendedor a tomar la póliza a nombre del comprador, como es en el caso del CIF o CIP. La responsabilidad de la carga puede ser del comprador o vendedor, pero este depende del Incoterm negociado. En cualquiera de los casos, no tener un seguro los expone a un riesgo innecesario. Al contratar una póliza de seguro, intervienen 4 actores. Un tomador, que es quien contrata la póliza, puede ser el exportador o el importador. Un asegurador, que es la empresa aseguradora que asume los riesgos asociados al transporte de la mercancía. El asegurado, que es la persona a quien el suceso de riesgo puede afectar directamente. Y el beneficiario, que es quien por defecto de contrato tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo de parte del asegurador. Esta póliza puede ser expedida por corredores de seguro o por los embarcadores. Con toda esta información que les compartí en este podcast, pueden ustedes tener una visión clara de lo que implica un contrato de transporte y de seguro de mercancía a nivel internacional y cómo esto influye en el proceso de exportación, considerando que de ambos depende el éxito de la negociación. Y para terminar este primer episodio, resaltemos 2 conclusiones importantes. La primera, el contrato de transporte internacional es un elemento clave en la logística del comercio internacional, ya que mediante este se garantiza el desplazamiento físico del producto desde su lugar de origen a su lugar de destino. Y la segunda, contratar un seguro es de gran importancia, ya que garantiza que si tu carga resulta perjudicada por cualquier eventualidad durante su traslado, tienes la posibilidad de recibir una cantidad económica por ella. Espero que toda esta información te haya servido de ayuda y haya sumado un poco a tu aprendizaje. Te recuerdo que mi nombre es Catherine Páez y estamos en Hablando de Negocios Internacionales. Nos veremos en un próximo episodio.